¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, hoy tenemos de invitado al diputado Ricardo Burjaile, que está en Formosa. Yo les voy a contar una pequeña intimidad. Debe ser la 15ª vez que intentamos hacer la nota. Como les digo, él está en Formosa, yo estoy acá en Buenos Aires. Tengo más calor yo que él, tengo menos luz yo que él, ¿no es así? Porque vos tenés luz, ¿o no? Sí, señor. Carlos, ¿cómo te va? Sí, 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 tenemos luz. Pues Que tuvimos un pequeño bajón, culpa mía, pero el resto de las veces fue toda culpa tuya. en Formosa no se corta la luz, En Formosa por ahora no, por ahora no. que es otro país, Formosa. Nosotros importamos energía eléctrica de Argentina, a los dichos de nuestro gobernador. Formosa, la República de Formosa. No, por suerte no tenemos ese problema todavía. Suele haber, esto en la capital, en el interior no puedes prender el aire porque la potencia no alcanza, ¿no? Pero en la capital estamos un poco Bueno, mejor que en el interior. contame un poquito. ¿Presentaste o estás presentando un proyecto de ley para modificar el código aduanero, que es el camino por el cual vos querés ir a golpear en los derechos de exportación? En realidad, creo que tenemos que salir de una lógica de discusión creyendo que los derechos aduaneros son solamente la soja, el trigo y el maíz, ¿no? Tenemos que pensar lo que es la complejidad del comercio interior, el comercio exterior la importación y la exportación. Entonces, el Código Aduanero fue sancionado en el año 1981 por el gobierno de facto, estaba Viola. Viola, viola. Exactamente. Entonces, a través de eso se arroga la facultad del Poder Ejecutivo de suplir al Poder Legislativo y fijar derechos de importación y exportación. Cuando nosotros pensamos eso, tenemos que pensar que Argentina vende y compra en nuestro país miles de productos. Alguien me dijo que son alrededor de 30.000 posiciones arancelarias. Según nuestra Constitución, expresamente el artículo 75, inciso 1, dice que corresponde al Congreso fijar los derechos de importación y exportación. A raíz de lo que es de dominio público, que el 31 de diciembre cayeron las facultades que el Congreso le delegó al Poder Ejecutivo en materia de fijación de derechos de exportación, la discusión, que no voy a entrar en esa discusión, tengo una posición tomada, es si los derechos de exportación hoy, en el caso de soja, trigo, maíz y lo demás, siguen vigentes o no. Yo creo que no, porque al caer la facultad, la facultad que le delegó el Congreso, no puede seguir subsistiendo una norma, porque si no el Poder Ejecutivo estaría supliendo la tarea del Legislativo y fijando un impuesto sin pasar por el Congreso. Esto Sí, pero es... para un poquito ahí, pero coincidís en que dar vuelta a eso es muy difícil hoy en la situación que estamos. Yo reconozco que eso es una cuestión judiciable, ¿sí? Porque el gobierno va a decir que fijó los derechos de exportación cuando tenía las facultades delegadas y que subsisten y que lo que no puede hacer es aumentarlas, y otros creemos, yo no soy abogado, pero estudié el tema, digamos, y mis asesores me lo dicen, otros dicen que no puede subsistir una facultad cuando ha vencido la emergencia, porque la emergencia económica venció el 31 de diciembre del 21. Sin entrar en esa discusión, Carlos, que eso leí que la Sociedad Rural Argentina va a hacer una presentación, o que lo podrá hacer algún exportador, dudo que lo haga, o lo podrá hacer algún productor como damnificado. Lo que tratamos un grupo de diputados de presentar es modificar el artículo 755 del Código Aduanero, no eliminarlo. ¿Y por qué digo no eliminarlo? Porque Espera. ¿El 755 cuál es? ¿El que le da la facultad al Poder es el que Ejecutivo? le da la facultad al Poder Ejecutivo, le daba la facultad al Poder Ejecutivo de fijar los derechos de exportación. Pero como todo en derecho hay mitad de biblioteca, la Corte Suprema y la Constitución del 94 ya dejó bastante de lado este artículo 755. ¿Sí? Ya está bastante dejado de lado, y la Corte Suprema, en un fallo que es camaronera, le reconoce a los exportadores que ese artículo está en desuso, y no lo dice expresamente,
pero está entre sus fundamentos. Pero ese fallo es aplicable únicamente para ese caso. Es aplicable únicamente para Camaronera, ¿sí? Porque eso es el planteo. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Si yo dijera que la Cámara de Diputados y la de Senadores va a fijar los derechos de exportación de los, vamos a suponer, 30.000 productos que se exportan y se importan, sería francamente imposible. Entonces, lo que normalmente sucedía es que, en violación a la Constitución, el Congreso delegaba en el Poder Ejecutivo la facultad de fijar esos aranceles de importación y exportación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el proyecto? ¿En qué consiste? Para cumplir la Constitución, lo que le pedimos al Poder Ejecutivo es que, conjuntamente con el presupuesto, envíe las 30.000 posiciones arancelarias para ser tratados en el Congreso, y obviamente que no vas a revisar las 30.000, pero sí vas a revisar las que hagan falta, que serán 50, 100, y lo convertís en ley por el lapso de un año. Entonces, ajustás a las necesidades del Ejecutivo y a su vez cumplís con la Constitución. Eso es de lo que se trata el proyecto. ¿Te quita previsibilidad el hecho de que todos los años esté la posibilidad de que esto sea toqueteado? Sí, por supuesto que en un país previsible ojalá pudiéramos hacer como existe en Estados Unidos, una política agrícola por 5 años, ¿no? El Farm Bill. En la Argentina no existe esa posibilidad de plantear una política hoy por 5 años. Lo que tiene que haber por encima de esto es un acuerdo que excede si Argentina, qué va a suceder con los derechos de exportación. Entonces, cuando venga un proyecto al Congreso, va a tener que estar acorde a lo que vos pactaste, o como política de Estado, o si querés supletoriamente, podés fijar para determinados productos qué aranceles le vas a fijar a determinados productos, como son los productos del sector agropecuario. Ahora, estás hablando de derechos de exportación y derechos de importación. Esto involucra todo. A todo. Involucra a todo. Pero eso no quita que yo pueda sancionar por separado, ¿sí? Y pueda... Lo decís yo, decís el Congreso, en realidad. El Congreso, sí, correcto. Estoy hablando como si fuera el No, para que se distingue del Poder Ejecutivo. No es el presidente el que podría hacerlo. No. Eso es, el Congreso puede sancionar una ley diciendo, para estos productos, estos son los aranceles de exportación. A la baja, fija, cero, lo que vos quieras, ¿sí? Pero la idea que en todo esto debe primar la racionalidad, la practicidad y la posibilidad de llevar adelante una política sostenible en el tiempo, ¿sí? Tanto en materia productiva, ambiental y económica. Entonces, podés fijar los aranceles de importación y exportación y por separado tener otra ley que te fije eso mismo. Esto está firmado por vos y creo que son 13 diputados más, ¿no? Sí, creo que debe haber como 15 diputados, 14. Somos 15 los firmantes, que es lo que permite... 14 diputados más. Son todos diputados radicales. Sí, lo he compartido con el bloque radical, pero supongo que lo vamos a hacer extensivo a todo lo que es Juntos por el Cambio. Ahora, en los últimos días, o en las últimas horas, si querés, se han conocido muchos intentos de proyectos de avanzar sobre el tema de derechos de exportación en el Congreso de parte de la oposición. ¿Es imposible que se junten todos en uno solo? No es imposible, pero yo quiero ser muy sincero en esto. Nosotros podemos sancionar, vamos a suponer que vos juntes los números que necesitas para sancionar una modificación de los derechos de exportación, llevarlo a la alícuota que quieras, ¿sí? Algunos pero eso tiene que pasar el Senado y tiene que ser no vetado por el presidente, ¿sí? Entonces, no se trata de imponer una política como tampoco le cabe al oficialismo ganar 129 a 128 una votación de estas. Yo creo que esta es una definición que tiene que ir mucho más allá. Los derechos de exportación son casi 10.000 millones de dólares. Entonces, no solamente tenemos que pensar en la recaudación, sino que tenemos que pensar en el gasto. A mí no se me ocurre decir de buenas a primeras se caen 10.000 millones de dólares de derechos de exportación, más allá que todos coincidimos que los derechos de exportación son el peor impuesto que hay conjuntamente con ingresos brutos. Son los dos peores impuestos que considero que hay.
Pero de alguna manera el Congreso tiene que trabajar y el Poder Ejecutivo tiene que trabajar en un proyecto que se pueda sustentar. Es decir, no debiera ser solamente un proyecto de la oposición, sino que debiera ser trabajado también por el oficialismo, porque si no, no tiene vida. O muere en el Senado o muere en el Poder Ejecutivo. Ahora, todo esto no se podría tratar hasta que no lleguen las sesiones ordinarias, ¿no? Si el Poder Ejecutivo no lo pone en extraordinarias, esto no avanza. Exactamente, exactamente. Sí, yo leo muchos que plantean cuestiones que se pueden tratar ahora en el periodo en que finalizan las sesiones ordinarias, que son del 30 de noviembre, o la prórroga, como tuvimos hasta el mes de diciembre, hasta el 1 de marzo, que el presidente inaugura el periodo de sesiones ordinarias, solamente el Congreso puede abocarse a los temas que decide el Poder Ejecutivo. No se puede tratar ningún otro tema. Leía por ahí algunos tweets que los diputados de la oposición debiéramos abroquelarnos en el Congreso. Eso es la Constitución. ¿No? Nosotros no podemos plantear que vamos a tratar un tema cuando está fuera de la Constitución Nacional. Con tu experiencia legislativa, ya tienes unos cuantos años, y también haber pasado por ser miembro del Poder Ejecutivo, ¿cuánto crees realmente, y te pongo también en dirigente gremial, que fuiste en algún momento, cuánto crees realmente que puede ser el éxito de unas iniciativas como estas que se están presentando? Creo que es difícil por la concepción que tiene el oficialismo, ¿sí? No es difícil si uno piensa en muchos casos con los gobernadores. El oficialismo tiene la visión que el campo argentino es todo soja, que el productor agropecuario está lleno de plata, que hay que sacarle a los que más tienen, que en realidad vos estás haciendo uso de un capital que es de todos, que es la tierra, porque reniegan de la propiedad privada. Entonces, el problema no es, el problema es filosófico, el problema es conceptual. Muchos integrantes del Frente de Todos ya descreen de lo que es, se los lee, lo que es la propiedad privada. Y el campo es parte de la propiedad privada. Eso está garantizado constitucionalmente. Entonces, si vos me decís, es muy difícil construir a partir de esa concepción, y porque no entienden lo que significa producir, preguntarle a los santiagueños, a los chaqueños, no digo Formosa porque no tenemos agricultura, lamentablemente, en mi provincia, o lo que es a los salteños, a los tucumanos. Entonces, producir en esa zona es muy duro, es muy difícil, la distancia a puerto hace que termine siendo viable o inviable. Entonces te agarra en el Chaco calores como estos que estamos y sacás 600 kilos por hectárea de soja, y sin embargo tenés que pagar derechos de exportación. Entonces, un año que te va muy bien, y 3 que te van regular, y 2 que te va muy mal, te dicen que vos te la llevás con pala y que tenés una 4x4. Entonces, si me lo preguntás desde lo legislativo, desde lo impositivo, desde lo conceptual, podés intentarlo, y habrá muchos productores que no les va a gustar el proyecto, ¿no? Porque yo leo a muchos productores que te dicen las retenciones mañana tienen que ser 0. Yo también coincido que las retenciones debieran ser 0. Pero vamos a lo posible, no a lo ideal, ¿sí? Porque para correr hay que dar un paso. Ahora, con gente que piensa que el campo está lleno de plata, que en realidad vos estás envenenando a la gente, que la tierra es un capital social y no te pertenece, digo, es bastante difícil. Te mando ¿Cuándo empiezan las extraordinarias? ¿En la mitad de enero o no? No lo sabemos, no lo sabemos. Yo creo que nosotros ya estamos reunidos en el bloque armando las comisiones. Es el Ejecutivo quien tiene que mandar los temas. Dentro de los temas está el proyecto del Consejo Agroindustrial, según dicen. No tenemos el decreto del presidente, pero seguramente será el proyecto del Consejo Agroindustrial, del Consejo de la Magistratura, una ley de hidrocarburos, pero no sé si con este tema del coronavirus se va a habilitar, a pesar de que todos debemos entrar hisopados. Ojalá sea así, porque hay que avanzar y debiéramos estar tratando el famoso y nunca visto plan plurianual
de Guzmán que va a presentar al Fondo Monetario. Te mando un abrazo. Que sea Otro leve lado. y feliz de vos que vivís en una provincia que no tiene cortes de luz. Saludos al gobernador. Chao, Ricardo. Dale, pauta de Formosa. Nosotros, saludos, espera, esto, total, a esta hora no nos ve nadie ya. Saludos al gobernador y al ministro de Educación.